Y si la historia del espacio fuera la mayor historia de ciencia ficción jamás contada, hay una conversación que probablemente millones de personas han tenido alguna vez. Empieza de forma inocente. Un amigo le dice algo como: oye, ¿y si la Tierra no fuera exactamente como nos contaron? Y en ese momento la conversación se vuelve peligrosa, porque hay dos tipos de personas: las que se ríen inmediatamente y los que dicen: espera, déjame pensar un momento. Hace algún tiempo tuve exactamente ese tipo de conversación con un amigo terraplanista, sí lo sé. Y en cuanto escuchamos esa palabra, el cerebro colectivo activa automáticamente el protocolo de emergencia. Memes, risas, ridiculización inmediata. Porque todos sabemos que la ciencia ya resolvió absolutamente todo, ¿verdad? Sin embargo, ocurrió algo curioso. En lugar de discutir durante 5 minutos y cambiar de tema, decidí hacer algo peligroso: leer. Sí, leer folletos, libros, discusiones, argumentos. Entre ellos, uno bastante famoso en esos círculos: 101 pruebas de que la Tierra es plana. Ahora bien, no todos eran argumentos buenos, pero algunos eran lo suficientemente interesantes como para hacerme dudar. Y cuando algo te hace dudar, ocurre algo maravilloso. Empiezas a pensar. Y aquí aparece la primera condición curiosa para que la teoría de la Tierra plana funcione. Hay que ignorar completamente a ciertas instituciones, principalmente una, la NASA. Porque si aceptamos sin cuestionar todo lo que dice la NASA, entonces el debate termina antes de empezar. Pero eso abre otra pregunta interesante: ¿desde cuándo la ciencia funciona como un sistema donde una sola institución decide lo que es verdad? En teoría, la ciencia funciona como una forma muy simple de observación, experimento, repetición, datos. Pero en las últimas décadas algo cambió. Hoy muchas teorías científicas no se prueban con experimentos directos. Se prueban con modelos matemáticos, modelos que a veces requieren añadir constantes, correcciones, materia oscura, energía oscura y otras cosas que nadie ha observado directamente, pero que hacen que las ecuaciones funcionen muy bien. Ahora bien, no me malinterpreten, las matemáticas son maravillosas, pero cuando las matemáticas empiezan a reemplazar a la observación directa, entramos en un territorio curioso, un territorio donde algunas teorías suenan sospechosamente a ciencia ficción. Tenemos un ejemplo famoso, la ecuación más famosa de la historia: E igual a mc al cuadrado. Una ecuación que básicamente nos dice que la masa puede convertirse en energía. Fantástico, suena impresionante. Especialmente cuando alguien con el cabello despeinado la escribe en una pizarra mientras mira al infinito. Pero también abre interpretaciones interesantes sobre la naturaleza de la energía, la luz y el universo. Interpretaciones que muchas veces se presentan como hechos indiscutibles, aunque la mayoría de nosotros nunca ha podido comprobarlas directamente. Pero la pregunta más extraña aparece cuando miramos algo muy simple: la historia del espacio. En los años 60, con computadoras menos potentes que una calculadora moderna, la humanidad supuestamente logró algo extraordinario: viajar a la Luna. No una vez, varias veces. Entre 1969 y 1972, 6 misiones exitosas. Astronautas caminando en otro mundo, vehículos lunares, experimentos, todo parecía indicar que el futuro sería increíble. Bases en la Luna, viajes a Marte, colonias espaciales. El comienzo de la verdadera era espacial, pero luego ocurrió algo curioso, de hecho muy curioso. Durante los siguientes 50 años no volvimos ni siquiera cerca. Las computadoras actuales son millones de veces más potentes. La tecnología es infinitamente más avanzada. Los presupuestos espaciales son gigantescos y, sin embargo, seguimos luchando para regresar al mismo lugar del que supuestamente fuimos hace más de medio siglo. Extraño, ¿no?
Es como si en 1903 hubiéramos volado el primer avión y luego hubiéramos tardado 60 años en volver a volar otra vez. Algo no encajaría. Y aquí es donde muchas personas empiezan a hacerse preguntas incómodas, no necesariamente sobre la Tierra plana, sino sobre algo más grande. La posibilidad de que la historia oficial del espacio no sea completamente fiable, no completamente falsa, pero tampoco completamente honesta, porque hay algo que ocurre cuando la gente empieza a investigar esos temas. Primero dudas de una cosa, luego de otra, luego descubres inconsistencias, documentos raros, fotografías extrañas, decisiones inexplicables, y de repente te das cuenta de algo inquietante. La ciencia moderna a veces se presenta como una autoridad absoluta. Para la ciencia real, la ciencia de verdad, siempre empieza con una pregunta. Así que aquí va una. Si realmente llegamos a la luna hace más de 50 años, ¿por qué todavía estamos intentando volver? Y ahora quiero leer tus comentarios porque ese tema siempre divide a la gente en dos bandos. Los que creen en cuestionar estas cosas como algo absurdo y los que creen que la historia oficial tiene demasiados agujeros. Dime algo, ¿crees que sabemos realmente cómo funciona el universo o solo conocemos la versión aprobada por las instituciones? Porque si algo nos enseña la historia es que las verdades oficiales a veces cambian y cuando cambian lo hacen de forma muy conveniente. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.